Bien, hoy vamos a ver ejercicios de densidades, ¿sí? Entonces aquí tenemos un problema mezclado entre densidades y adelantándonos un poquito a átomos y moléculas. Dice, un estudiante decide preparar su propio perfume en base a una solución de etanol, acetato de bencilo y glicerina, en porcentajes máxicos de 80, 15 y 5%, respectivamente. El análisis de una muestra de perfume indica una relación de átomos de carbono de acetato de bencilo con respecto al total de átomos de carbono en el perfume, ¿sí? De igual 5.175 a 18,233. Si la muestra analizada contiene 185.25 por 10 a la 21 átomos de carbono, determinar el volumen de perfume en centímetros cúbicos que se tomó para la muestra, dice. Entonces, bien, tenemos unas densidades relativas que nos están dando, ¿sí? Una muestra. Entonces vamos a decir, la densidad del perfume va a ser igual a la masa respecto al volumen del perfume. Si hacemos la igualdad, la masa del perfume, pero en el volumen del perfume va a contener el volumen del etanol, del acetato y de la glicerina. Entonces, volumen expresado, si quieren en estos mismos términos, va a ser igual a masa sobre la densidad. Entonces, masa del etanol sobre la densidad del etanol, masa del acetato sobre la densidad del acetato, de la glicerina sobre la densidad de la glicerina. Reemplazando datos voy a tener la masa del perfume, que es 100 gramos, ¿sí? Nos dice, ¿no? 100 gramos, reemplazando. La masa del etanol nos dice que está en esta cantidad, 80%. Entonces, por cada 80 gramos de etanol, pues tenemos una densidad igual a 0,92, ¿sí? Del etanol. Para el acetato, 15, por cada 15 gramos de acetato tenemos una densidad igual a 1.23. Finalmente, para la glicerina, 5 gramos de glicerina es igual a 1.27 gramos por ml de glicerina. Y tenemos un resultado igual a 0,97 gramos por cada ml de perfume, ¿sí? Entonces, esa va a ser la densidad del perfume. Muy bien. Nos dice que si se contiene acá en 185,25, esto es acá, átomos de perfume. A la 23, aquí estamos elevando a la 21, sí es correcto, hemos dos espacios llevados para que se convierta en 23. Entonces tenemos átomos de carbono en el perfume. Y tenemos una relación que nos dice, ¿no es cierto? Cada 5.175 hay átomos de acetato en relación a 18,233 átomos de carbono en el perfume. Entonces decimos, por cada átomo gramo de carbono en acetato encontramos 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono del acetato. Sí, esta parte nos vamos adelantando un poquito, átomos y moléculas, pero igual estamos viendo la relación entre volúmenes y densidades. En un mol de acetato tenemos 9 átomos gramos de carbono en el acetato, ¿sí? Entonces, aquí estamos nuestro acetato, se está refiriendo a esta cantidad de carbonos presentes. En un mol del acetato tenemos 150 gramos de acetato. Ese va a ser su masa molecular del acetato. Por 100 gramos de perfume, 15 gramos es de acetato, ¿sí? Y finalmente, en un centímetro cúbico de perfume existe 0,97 gramos de perfume. Entonces hemos obtenido el volumen en centímetros cúbicos que nos estaban solicitando, ¿no es cierto? Nos pedían calcular el volumen del perfume en centímetros cúbicos que se tomó para la muestra, ¿sí? Y nuestra muestra va a ser esta que se está analizando. Muy bien, ese es un ejercicio donde ha existido la aplicación de densidades, volúmenes y también átomos, ¿sí? Una pequeña parte de átomos. Pero hagamos otro ejercicio. Bien, este ejercicio trata lo siguiente. Dice, dos líquidos X y Y se emplean para poder obtener 10 litros de una mezcla, cuya densidad relativa es 1.7.
Sabiendo que la densidad del líquido X es 1.5 y el peso específico relativo de Y es 1.8, calcular los volúmenes de los líquidos X y Y son volúmenes, además considerar, nos indican volúmenes aditivos. Los porcentajes en masa del líquido X. ¿Sí? Eso nos pide además. Entonces tenemos dos incisos, ¿ya? Como nos dice que los volúmenes son aditivos y tenemos el volumen igual a tanto de X como de Y va a ser igual a 10 litros, ¿sí? Porque para obtener este volumen en una mezcla nos dice. Entonces la mezcla va a estar constituida por el líquido X y por el líquido Y. La masa de X más la masa de Y va a ser igual a la masa de la mezcla. Perfecto. Entonces, desarrollando, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que masa es igual a densidad por volumen del líquido X, masa de Y, densidad por volumen del líquido y de la mezcla, densidad por volumen de la mezcla, en ambos casos. Bien, reemplazando entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que es 1.5 kilogramos por litro, ¿sí? Estamos hablando de X, por el volumen de X, ¿sí? Acá nos hablan de la densidad relativa y nos están dando esas unidades. Entonces, considerando que la densidad de referencia es del agua, entonces vamos a tener que es igual a 1,5 kilogramos por cada litro, por el volumen de X. La densidad del líquido Y nos dice que es 1.8, ¿sí? En kilogramos por cada litro, por el volumen Y, ¿qué va a ser entonces? Va a ser el volumen total, que va a ser los 10 litros, menos el volumen X. Entonces viene de acá, ¿no es cierto? Si despejo el volumen Y, va a ser igual a 10 menos el volumen de X. Y eso se está reflejando acá. Y eso es el volumen Y. Va a ser igual a densidad de la mezcla 10 litros por 1.7 kilogramos por litro. ¿Sí? Esa es la densidad de la mezcla. ¿Sí? Que nos dice acá. Perfecto, entonces voy a hacer mis operaciones respectivas y desarrollando aquellas voy a despejar el volumen del líquido X. Tengo igual a 17 menos 18 en kilogramos y 1.5 menos 1.8 kilogramos por cada litro. ¿Sí? Asumamos que aquí tenemos volumen X, acá va a multiplicar miembro a cada miembro y luego, bueno, vamos a tener un valor final de volumen X, estamos agrupando y tenemos igual a 3,33 litros. Eso es que nos sale el volumen X. El volumen Y, entonces, simplemente vamos a despejar. Vamos a despejar 10 menos el volumen X, que es 3.33, vamos a tener el volumen Y. Entonces, ahí tenemos determinado en el inciso A los volúmenes X y el volumen Y de los líquidos, ¿no es cierto? Bien, para el porcentaje en masa del líquido X que nos están solicitando, entonces vamos a decir la masa total va a ser igual a la densidad por el volumen. Tenemos la densidad, correcto, de la mezcla por el volumen. Entonces, vamos a tener esa cantidad en masa. La masa del líquido X va a ser igual a la densidad del líquido X por el volumen del líquido X. Entonces vamos a decir 1,5 gramos por cada mililitro y esto si lo convertimos a mililitros, sabemos que en un litro hay 1000 mililitros, entonces vamos a tener 3330 ml. Y finalmente tenemos una masa de líquido X igual a 4995 gramos. Para el porcentaje en masa va a ser igual la masa del líquido X, acabamos de hallar, ¿sí? Entre la masa total, ¿sí? Entonces masa parcial sobre masa total, por el 100%. Tenemos la masa parcial, la masa total tenemos de la mezcla y por el 100% y nos sale 29,38%. Esa va a ser la cantidad de masa del líquido X presente en la mezcla, ¿sí? Entonces de esa forma determinamos los porcentajes en masa, las densidades y de esa manera trabajamos con volúmenes y con densidades. Pero bien, vamos por otro ejercicio. Bien, continuamos con este ejercicio donde nos dice, se dispone de un horno de forma esférica con diámetro externo igual a 80 centímetros, revestido con 2 capas aislantes de adentro a afuera, ¿sí? El primer revestimiento está formado por ladrillo con un espesor de 4 pulgadas. Y es este.
Y el segundo conformado por ladrillo arcilla refractaria con un espesor igual a 1/6 de pie. ¿Sí? Tenemos el segundo. ¿Bien? Calcular. El volumen del aire concentrado en el horno es en hectolitros luego de introducir un cilindro cuyo radio es el 60% del radio interno del horno y su altura igual a 5.2 veces superior al espesor de la capa de arcilla refractaria. ¿Cuántas onzas de aire se encuentran dentro del horno? Considera una densidad del aire igual a 1,29 gramos por litro. Muy bien. Entonces tenemos nuestro gráfico y tenemos esta construcción de este horno, donde nos dice que el espesor 1 es igual a 4 pulgadas y el 2 1/6 del pie. La primera capa de afuera hacia adentro es de ladrillo de arcilla refractaria y la última hacia adentro ladrillo refractario. Bien, entonces vamos a convertir a una sola unidad, esa es la idea. Entonces el espesor 1 tenemos 4 pulgadas, ¿sí? Vamos a decir que en una pulgada igual a 2.54 centímetros. Entonces vamos a tener 10,16 centímetros. Para el espesor 2 hacemos lo propio. Tenemos 1/6 de pie y en un pie existen 30.48 centímetros. Entonces tenemos igual a 5,08 centímetros. Muy bien. Ahora analizamos el diámetro interno. El diámetro, si quieren mayor, de todo el cilindro va a ser igual al diámetro interno más 2 veces el espesor 1 más 2 veces el espesor 2. ¿Sí? Si sumamos todo aquello, estamos indicando esto, ¿no es cierto? Entonces necesitamos saber el diámetro interno. Despejando de esta ecuación tenemos que es igual al diámetro de todo ese horno menos 2 veces el espesor menos 2 veces el espesor 2. El diámetro interno entonces reemplazando va a ser igual al diámetro de todo el horno, que es 80 centímetros. Entonces 80 menos 2 veces el espesor 1, ¿sí? Entonces ahí vamos a poner el espesor y estamos factorizando espesor 1 y espesor 2, ¿no es cierto? Entonces espesor 1 tenemos que, acabamos de convertir, 10,16 y espesor 2, 5,08. Haciendo las operaciones correspondientes tenemos que es igual a 49,52 centímetros. Perfecto. Para el volumen del horno va a ser igual a pi sextos de diámetro al cubo. Entonces, ¿del diámetro cuál? Del diámetro interno, ¿no es cierto? Entonces voy a decir que pi sextos va a ser igual a 49,52 centímetros al cubo. En un litro existen 1000 centímetros cúbicos. Porque nos pide en hectolitros, ¿no es cierto? Si nos volumen en hectolitros, sí, correcto. Entonces un hectolitro es igual a 10 al cuadrado litros. Y hemos obtenido que es igual a 0,36 hectolitros, ¿sí? Eso es lo que nos está pidiendo. Pero todavía tenemos algunas incógnitas más que nos piden y para eso vamos a limpiar la pizarra, ¿sí? Entonces, el radio del cilindro va a ser igual a 0,6. ¿Sí? Eso representa el 60% del radio interno del horno, ¿sí? Acá es ¿sí? Nos dice, voy a ver el radio interno del horno, ¿no es cierto? El radio interno del horno hemos calculado que son los 49,52 centímetros. ¿Listo? Tenemos el radio interno del horno. Entonces, tenemos que este es el radio del cilindro, ¿sí? Este es el radio del cilindro. Muy bien. Vamos a decir para la altura que es 5.2, ¿sí? De acuerdo a lo que nos dice, ¿no? La altura va a estar 5.2 veces por el espesor de la pared del ladrillo refractario, ¿no es cierto? Sí. Entonces, vamos a decir que nos sale 26.42 centímetros. El volumen del cilindro va a estar dado por pi radio al cuadrado por la altura. Entonces, pi, tenemos el radio,
¿sí? Al cuadrado por la altura. Como va a estar en centímetros cúbicos, vamos a transformar. 1 litro va a ser igual a 1000 centímetros cúbicos. Esto es 0, ¿sí? 10 al cubo, centímetros cúbicos, por 1 hectolitro igual a 10 al cuadrado litros. Eso nos sale igual a 0,183 hectolitros. Perfecto. Entonces, el volumen del horno va a estar dado por el volumen del aire más el volumen del cilindro. Si yo despejo, quiero calcular el volumen del aire, ¿sí? Va a ser igual a, despejando, volumen del horno menos el volumen del cilindro. Entonces voy a tener 0,636, que es el volumen del horno, que lo hemos calculado, menos 0,186 o 186 hectolitros, que es el volumen que hemos calculado. Entonces voy a tener 0,453 hectolitros. Pero nos piden todavía aún, nos indican, determinen en onzas. Entonces, ¿sí? ¿Cuántas onzas de aire? Dice. Finalmente, para concluir el ejercicio, nos piden las onzas de aire que se van a encontrar dentro del horno. Hemos calculado el volumen del aire en hectolitros, que nos salía 0,453 hectolitros. En 1 hectolitro existe 10 al cuadrado litros. Entonces voy a decir que en 1 litro hay 1,29 gramos de aire. ¿De dónde sale esto? De la densidad, ¿no es cierto?, del aire. Por 1 onza de aire igual a 28,35 gramos de aire. Perfecto. Entonces, finalmente tenemos 2,06 onzas de aire que van a existir, de acuerdo a esto, ¿no?, que nos están diciendo que van a estar dentro del horno. Perfecto, entonces finalmente hemos visto en esta sesión varios ejercicios de densidades, la aplicación de la densidad, tanto densidad específica, densidad relativa, y también trabajamos, cuando hablamos de densidades y volúmenes, ingresan los volúmenes geométricos, como en este caso, puede darse, ¿sí? Los hemos hecho en cada caso para que puedan comprender mejor el desarrollo de los ejercicios. Bien, nos vemos en una próxima sesión.